culto a los dioses de la aurora. Y cuando se festejaba cada nacimiento con fiestas místicas, trascendentales, si ustedes desarrollaran en forma eficiente la facultad de la imaginación, no solamente podrían recordar sus vidas anteriores, sino comprobar en forma específica lo que aquí, con claridad completa, estoy expresando didácticamente. Mas la imaginación en sí misma y por sí misma no es más que el primer escalón, un segundo escalón más elevado. Nos lleva a la inspiración. La facultad de la inspiración nos permite platicar cara a cara con toda partícula de vida elemental. La facultad de la inspiración nos permite sentir de nosotros mismos el palpitar de cada corazón. Imaginemos por un momento nuevamente el ejercicio del rosario. Si después de todo, si concluido el meditar en el nacer y en el morir del mismo, desaparecieron los reños y los pétalos de la flor, queremos saber algo más. Necesitamos de la inspiración. Ha nacido la planta, ha dado frutos, ha muerto, y después de todo, ¿qué? Entonces necesitamos de la inspiración para saber cuál es el significado de ese nacer y de ese morir de todas las cosas. La facultad de la inspiración es todavía más trascendental y necesita un gasto de energía mayor. Se trata de dejar a un lado el símbolo sobre el cual hemos meditado. Se trata de capturar su significado interior. En esto se necesita de la facultad de la emoción, del centro emocional. El centro emocional viene, pues, a valorizar el trabajo esotérico de la meditación. El centro emocional nos permite sentirnos inspirados. Y luego, inspirados, conoceremos el significado del nacer y del morir de todas las cosas. Con la imaginación podríamos verificar la realidad de la existencia anterior. Con la inspiración podríamos capturar el significado de tal existencia, su motivo, su causa, su porqué. La inspiración, pues, está un paso más allá de la facultad de la imaginación creada. Con la imaginación podemos verificar la realidad de la cuarta vertical. Pero la inspiración nos permitirá capturar su honda significación. Por último, más allá de la facultad de la imaginación y de la inspiración, tenemos que llegar nosotros a las cimas de la intuición. Así pues, imaginación, inspiración, intuición son las tres escalas de la iniciación. La intuición es algo diferente. Volvamos al rosal de nuestro ejemplo. Indubitablemente, con el proceso de la imaginación durante el ejercicio esotérico, trascendental y trascendente, hemos visto los procesos, hemos visto cómo creció el rosal, cómo dio frutos y por último cómo murió, se convirtió en un montón de leños.
La inspiración nos permitirá conocer el significado de todo eso. Pero la intuición nos llevará a la realidad espiritual de eso. Entonces penetraremos con esa preciosa facultad superlativa en un mundo exquisitamente espiritual. Nos encontraremos cara a cara, no solo con el elemental visto con la imaginación, el elemental del rosal, sino aún más. Nos encontraremos con la chispa virginal, o la mónada divinal, o partícula ígnea suprema del rosal. Penetraremos en un mundo donde hallaremos a los Elohim, creadores citados por la Biblia, mosaica o hebraica. Veremos a toda la hueste creadora del ejército de la palabra. Es decir, hallaremos al demiurgo creador del universo. Y es esa intuición la que nos permitirá platicar cara a cara con los arcangeloides, con los tronos, que ya no serán para nosotros una mera especulación o creencia, sino una realidad palpable, manifiesta. La intuición podrá permitirnos el acceso a las regiones superiores del universo y del cosmos. Por medio de la intuición podremos estudiar cosmogénesis, antropogénesis, etc. La intuición nos permitirá penetrar en los templos de la fraternidad universal blanca, en los templos de los Elohim, o Prajapatis, o Kumarás, o tronos. La intuición nos permitirá conocer la génesis de nuestro mundo. Con la intuición podremos asistir a la aurora misma de la creación. Saber, no por lo que haya dicho alguien, sino por vía directa, cómo surgió este mundo de entre el caos, en qué forma fue creado, de qué manera hizo aparición dentro del concierto de los mundos. La intuición, pues, nos permitirá saber ya, en forma específica y directa, lo que no saben los brillantes intelectos de la época. Pues existen muchísimas teorías en relación con el mundo, con el universo, con el cosmos. Y estas pasan de moda constantemente, como los remedios de farmacia, como las modas de las damas, de los caballeros. A una teoría le sigue otra, y a otra. Y al fin y al cabo el intelecto no hace sino especular y fantasear a lo lindo, sin poder experimentar jamás lo real. Pero la intuición le permite a uno conocer lo real. Es una facultad cognoscitiva trascendental. Grandioso es poder asistir al espectáculo del universo, sentirse uno por un momento aparte de la creación, mirar el mundo como si este fuese un teatro y uno un espectador, evidenciar como un cometa sale del caos, surge pues del no ser, que es el real ser, cualquier unidad cósmica. Es la intuición la que le permite a uno saber
que la Tierra existe por el karma de los dioses, y que si no, no existiría. Es la intuición la que le permite a uno verificar el crudo realismo de tal karma. Ciertamente, aquellos elogios, Prajapatis o ángeles, en su conjunto constituyen lo divinal, actuaron en un pasado ciclo de manifestación, mucho antes de que la Tierra y el sistema solar hubieran surgido a la existencia. Veamos un caso muy simpático. Mucho se discute sobre la luna. Piensan muchas gentes de que este es un pedazo de tierra lanzado por la fuerza centrífuga del universo al espacio. Algo así como quien dispara un cohete atómico. Mas la intuición le permite a uno verificar las cosas en forma completamente diferente. La intuición le permite a uno saber que la luna es muchísimo más antigua que la Tierra. Por algo es que nuestros antepasados de Anáhuac decían la abuela luna. Ella es obviamente nuestra abuela. Ella es la madre de la Tierra y la Tierra es la madre de nosotros, total es nuestra abuela. Conceptos sabios de Anáhuac. La Tierra realmente surgió mucho más tarde, en el devenir de los siglos. La Luna fue un mundo rico en el pasado. Tuvo vida mineral, vegetal, animal, humana. Mares profundos, volcanes que hicieron erupción. Los mismos científicos actuales han tenido que rendirse ante la evidencia concreta de que la Luna es más antigua que la Tierra. Aquellos iniciados que cometieron el error de afirmar que la Luna fue un pedazo desprendido de la Tierra, ahora quedaron mal cuando se verificó con aparatos especiales, mediante el estudio de los guijarros traídos de la Luna, que esta es más antigua que la Tierra. Y así es. Tuvo humanidad, tuvo vida vegetal, fue un mundo rico. ¿Por qué se convirtió así en luna? La intuición le permite a uno saber que todo lo que nace tiene que morir. Y que todo mundo del espacio estrellado a la larga se convierte en una nueva luna. Esta tierra que nosotros habitamos un día envejecerá y morirá. Y se convertirá en una nueva luna. Y hay lunas tan pesadas, como por ejemplo la que gira alrededor del Sol Sirio, que tiene una densidad 5000 veces más grave que la del plomo. Sí, pues, volviéndolo de nuestra luna, diremos que es la madre de la Tierra. Pero ¿por qué hago tamaña afirmación? Por medio de la intuición vemos cómo, después de que aquella vieja luna, nuestra abuela, murió, el ánima mundi lunar, crucificado en aquel satélite, se sumergió entre el seno del eterno Padre cósmico como el absoluto. Cuando llegó una nueva época de manifestación, después de un largo intervalo, cuando llegó, dijéramos, un nuevo gran día de actividad, esa madre luna, esa ánima mundi, reconstruyó un nuevo cuerpo, se reencarnó, formó su nuevo cuerpo, que es esta tierra.
Todas las criaturas que otrora existieran en la luna murieron, pero los gérmenes de la misma, los gérmenes de toda vida, vegetal o animal o humano, no murieron. Sus gérmenes proyectados por los rayos cósmicos quedaron depositados aquí en este nuevo planeta. Están los gérmenes de nuestros mismos cuerpos. Por tal motivo, somos hijos de la luna. Ella es la madre de todos los vivientes. Y ella es la madre de la tierra. Cuando uno hace una afirmación de estas, ante un grupo de gentes instruidas, ante los eruditos del intelecto, ante aquellos que están acostumbrados a jugar malabares con la mente, ante los fanáticos de los silogismos y de los prosilogismos y de los esilogismos, del racionalismo subjetivista, pues obviamente se expone a la burla, al sarcasmo, a la ironía, a la befa, a la sátira, porque esto no puede ser admitido jamás por el racionalismo subjetivista del intelecto. Esto que estoy diciendo solamente puede ser asequible a la intuición. Si ustedes quieren algún día llegar de verdad a la iluminación, a la percepción de lo real, al conocimiento completo de los misterios de la vida y de la muerte, necesitarán subir incuestionablemente por la gradería maravillosa de la imaginación, de la inspiración y de la intuición.